Buenas tardes. Bien, nosotros queremos darles una plática o una breve discusión de algunos temas sobre la implementación de un sistema de gestión. Mi nombre es Isis Molina y me acompaña mi compañera Cintia Sánchez. Nosotros somos parte de una maestría llamada Sistemas de Gestión de la Calidad Integrados. Específicamente estamos en la clase de Sistemas de Gestión de la Calidad y queremos explicar un poco sobre algunos temas que se deben considerar en la implementación de un sistema de la gestión. Para que tengan un poco de conocimiento, Cintia nos va a brindar una breve explicación de qué es un sistema de gestión de la calidad. Los dejo con Cintia. Buenas tardes. La ISO es una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una organización sin distinción del sector o la actividad. Esto quiere decir que cualquier empresa o cualquier organización que desea tener una certificación bajo la norma ISO 9001 perfectamente puede aplicar a ello. Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la actividad, en la capacidad de proveer productos y servicios y que ellos cumplan con las necesidades y expectativas, ya sean internas o externas, de la organización. Hoy en día esta norma es bastante reconocida a nivel mundial y es una de las normas que las organizaciones aplican con mayor frecuencia. La norma ISO 9000-2015 es una base del sistema de gestión de la calidad, ya que esta se centra o contiene los elementos que hacen que la gestión de calidad de una empresa o son los requisitos mínimos que debe contener una empresa para contar con un sistema de gestión de calidad bien estructurado y a la vez que sea efectivo y que permita la administración y una mejora continua en los productos y servicios de los que ofrece la organización. Normalmente los clientes se inclinan por aquellas empresas que tienen esta certificación, ya que para ellos les hace creer, o no es que les hace creer, sino que les acredita que realmente sus procesos son adecuados, sus procesos hacen una mejora continua y sus procesos son efectivos. Entonces, estos pueden llegar a tener o llegan a tener lo que es un producto y un servicio de calidad para el cliente. Entonces, aquellas empresas deciden o aquellos clientes deciden optar por aquellos productos y servicios de las empresas o proveedores que tengan esta certificación en comparación con otra que no lo tenga. El objetivo de esta norma es llegar a un consenso entre las partes involucradas o aquellas partes interesadas, ya sea para los clientes, proveedores y que todo conlleve a un solo enfoque tanto para la sociedad como para la organización. También cabe mencionar que esta norma es voluntaria, no es obligatoria. Ya las empresas deciden voluntariamente si la aplican o no. Entonces ellas evalúan cuáles son las ventajas o si tienen alguna desventaja, que sería pocas las desventajas que conlleva la implementación de una norma en comparación con todos los beneficios que le llega a brindar la implementación de esta norma ISO. Los dejo con mi compañera. No tiene Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Continuando, ¿verdad? Con el desarrollo de este tema, vamos a ver una pregunta importante. ¿Qué requisitos planteados por la norma son sincrónicos o asincrónicos en su implementación? Entonces, vamos a ver cuáles son planteados de manera sincrónica. Pero para comenzar, ¿qué es sincrónico o sincrónico? Pues en un proceso podemos decir que se desarrolla perfectamente y con correspondencia con otro proceso. O podemos decir que se ocurre o verifica al mismo tiempo que otro proceso. O sea, los procesos se desarrollan de manera simultánea.
Entonces, vemos que se pueden desarrollar de manera sincrónica porque hay una coordinación entre todos los miembros de la estructura organizacional, o sea, de todos los miembros de la organización. Vamos a incluir a todos los departamentos, porque obviamente si seleccionamos un proceso y parte de implementar esta norma es enfocarnos en los procesos, no en las personas ni en los resultados, sino que en los procesos. Entonces tenemos que proveer que se genere una cultura y un compromiso en desarrollar e implementar la mejora continua. ¿Cómo se logra todo esto? Con entrenamiento y capacitación. ¿Por qué? Porque queremos incrementar el conocimiento de los procesos y disminuir la resistencia a los cambios que hagamos en los procesos con las personas que nos apoyan en los procesos o con todos los colaboradores que están involucrados en el proceso. Aparte de esto, necesitamos el apoyo de la alta dirección. La alta dirección debe participar de manera activa en el programa, o sea, en el sistema de gestión, para que nos podamos tener acceso a entrenamiento y capacitación y aparte de un plan a largo plazo para poder hacer las evaluaciones diarias, además de obtener recursos y poder compartir todo este nuevo conocimiento que se ha generado con la implementación. Entonces, considero que sí, hay muchos requisitos que son sincrónicos porque se desarrolla en cada etapa de manera integrada con los demás involucrados en el proceso y se comete un conjunto de miembros de cada parte donde tenemos a los participantes. Además, en las etapas hay que cumplir ciertos requisitos o recursos que son importantes y sin esto no vamos a poder finalizar la implementación. Entonces, tenemos un desarrollo simultáneo con las partes interesadas y no solamente internas, también involucramos a muchas partes interesadas externas, ¿verdad? En las actividades y en las etapas que se planifican. Entonces podemos suponer que resolvemos y tomamos decisiones en conjunto y prevemos y podemos lograr no perder el tiempo y también a facilitar la información con todos los que están involucrados. Entonces podemos ver que podemos sincronizar esto con las partes interesadas, con la planificación y con los procesos. ¿Qué consideraciones deberíamos de tomar, verdad? ¿O por qué creemos que sea sincrónico? Porque para implementar un sistema de gestión de la calidad, consideramos el trabajo de equipo multidisciplinario. O sea, en cada proceso se involucran a varias partes de la organización, ¿verdad? No solo uno es el responsable. Además, las decisiones se toman en consenso. Hay delegación y se dan responsabilidades a todos. Hacemos una planificación y seguimiento. Y importante que se hace una estandarización de procesos, de maneras de comunicarse. Entonces, todos hablan del mismo sistema. También se da una comunicación, tiene que haber un canal de comunicación en el que se fluye la información y todos conozcan de todo. También se consideran las necesidades de los clientes y de todas las demás partes interesadas en los procesos. Tomamos en consideración todos los elementos del ciclo de vida del producto, ¿verdad? Porque este tipo de tema incluye desde que se inicia la materia prima, en el caso de una producción, o en el caso de un servicio podemos decir desde si tenemos a gente externa que nos ayuda a brindar el servicio, hasta que el servicio llega al cliente, o en el caso que el cliente lo genere. Entonces, y cómo todo esto genera, no solo el producto o el servicio, sino que otras cosas genera este producto, el producto o servicio. Aparte de eso, pues también tenemos que tener una flexibilidad de cambios y siempre se enfoca en la mejora continua. Y
como base de toda la mejora continua y de las normas es el ciclo de HBA, ¿verdad? Que siempre, como se dice, es un ciclo, entonces siempre está en el proceso de revisión, de planificación, revisión, hago cambios de acciones y vuelvo a iniciar el proceso para ver cómo mejoro, cómo hago una mejora en mi organización. Yo pensaría que una implementación de un sistema de gestión de la calidad puede ser de forma asincrónica. ¿Qué podemos decir? Que asincrónica es un adjetivo que califica aquello que no posee sincronía. Este término de sincronía, por su parte, alude a lo que coincide en el tiempo, o sea, que son de formas separadas y que van de alguna forma, debe de ir algo continuo. Entonces podemos mencionar que la norma cuenta con varios requisitos para su implementación, y si lo vemos de una forma asincrónica, nos quiere decir de que estos requisitos deben ir en secuencia. Primero se tiene que cumplir uno para poder cumplir el siguiente. Entonces la norma se divide dentro del contexto de la organización, que sería, como decir, la primera etapa a cumplir para después cumplir lo que es el liderazgo. Posterior, ver lo de la planificación, después el apoyo, continuar con operación para realizar la evaluación de desempeño y así finalizar con lo que es la mejora. Entonces, en esta secuencia sería el cumplimiento de requisitos de forma asincrónica. Dentro del contexto de la organización se puede tomar en cuenta o evaluar el compromiso de la organización. Esto quiere decir que para cumplir con este requisito debemos hacer un diagnóstico inicial y así identificar cómo está la empresa, para saber cómo está la empresa y posteriormente identificar las necesidades y las expectativas de las partes involucradas o de las partes interesadas. Conociendo estas o cumpliendo con estos requisitos, entonces se va a determinar un alcance. Determinando el alcance, entonces ya se puede ir hablando de lo que es el sistema de gestión de la calidad. Y asimismo, después de conocer estas partes, quiénes son las partes interesadas, cuál va a ser el alcance del sistema, conociendo cómo está la empresa, entonces nos iríamos a la siguiente etapa, que sería el liderazgo. Aquí ya viene la participación de la dirección, y que la dirección debe establecer qué responsabilidades y su compromiso en cuanto a este sistema. Y también ellos son los responsables o los designados de crear lo que es la política del sistema. Sin saber cómo está la empresa, entonces dificultosamente vamos a saber cuál va a ser nuestra política, o va a identificar la alta dirección qué es lo que quiere o cuál va a ser el camino a seguir para lo que es el sistema de gestión. Teniendo ya una política, un alcance del sistema, podemos hacer una planificación. Esta planificación se toma en cuenta lo identificado en el contexto de la organización, que fueron aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas que en el momento de realizar lo que es el diagnóstico inicial se pudieron identificar. Teniendo la política que se planteó en el liderazgo, entonces es cuando ya se pueden ir identificando cuáles son los objetivos y cómo se van a llegar hacia ellos. Esta sección nos vamos a la parte de apoyo.
que sería como la siguiente etapa de los requisitos a cumplir. Aquí en esta parte ya hablamos de los recursos, de la competencia, de la toma de decisión y la comunicación. No podemos hablar de recursos si no tenemos el alcance, si no tenemos los objetivos y si no tenemos lo que es la política. Porque no vamos a saber o no vamos a identificar cuánto es el recurso que necesitamos o cuánto va a ser la extensión de tiempo, que ya estaría dentro de la planificación. Entonces, por eso es importante que las etapas anteriores se cumplan para poder determinar lo que es la sección de apoyo. Determinando o teniendo lo anterior, las etapas anteriores, continuaríamos con la operalización. Aquí es donde ya se llevaría a cabo, se estarían ejecutando los procedimientos que se plantearon anteriormente. Ya se estaría ejecutando la planificación, ya se estaría ejecutando los procesos para el cumplimiento de los objetivos. También la socialización que se hizo de lo que es la política, de lo que es el sistema. Si no llegamos a operacionarlos, entonces no lo vamos a poder evaluar, que es la siguiente etapa. Si no tenemos procesos en ejecución, dificultosamente vamos a tener un resultado. No vamos a poder medir si estos son efectivos o no están siendo efectivos al cumplimiento de los objetivos planteados. Entonces sí se tienen que cumplir esa asincronía de requisitos que tiene o que posee la norma. Si evaluamos lo que es la operalización, entonces vamos a identificar lo que es la mejora o la oportunidad de mejora que van a tener estos procesos o lo que va a tener el sistema. Si no tenemos lo que es la operalización, la evaluación, no vamos a identificar cuál es nuestra mejora. Podemos decirte que estamos bien cuando realmente se puede observar que lo que es las estadísticas o los resultados de una evaluación hablan por sí solos. Entonces sí es muy importante que la asincronía de estos requisitos están entrelazados unos con otros, porque si no se estarían realizando estas actividades de forma aisladas y llegaría a un punto donde estos se están trabajando, por decir así, cada quien para su lado, y un sistema de gestión no debe funcionar de esa forma o no debe de ser implementado de esa forma, porque todo tiene que estar en una sola dirección para un fin específico. Entonces, mi punto de vista es que los requisitos de la norma ISO 9001-2015 sí son de forma sincrónica para que se llegue a tener un sistema adecuado, que la implementación sea de la mejor forma. Entonces, que la planificación sea desde su contexto hasta llegar a la mejora continua, y que esto vaya en secuencia en cumplimiento del objetivo. Muy bien, Cintia, gracias. Entonces, hemos discutido dos puntos o dos perspectivas de cómo se están planteados los requisitos. Podemos definir que puede ser que sí, algunos de los requisitos son planteados de manera sincrónica, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto? De que sí se pueden desarrollar simultáneamente, pero hay algo otros que sí necesariamente debe de hacerse de manera sincrónica. Primero, deben de desarrollarse, como mencionó Cintia, en secuencia para que luego podamos continuar con su desarrollo normal. Hay un punto muy importante que mencionó, que es pues la definición de la política y los objetivos. Sin eso, creo que no podemos iniciar la implementación de un proceso, porque la implementación de un sistema de gestión, porque sin eso, sin tener una dirección hacia dónde queremos llegar, no podemos concluirlo. Entonces,
¿Qué va a depender de cómo se haga la implementación de estos requisitos? Realmente de la estructura de la empresa, de que conozcan cuál es su capacidad de desarrollar este tipo de sistemas y de realmente el liderazgo, ¿verdad? Solo de esta manera podemos, teniendo el apoyo y un liderazgo dentro de la organización, es que se puede lograr la meta de la implementación. Entonces, ahí podemos ver que es una opción de la empresa poder desarrollarlo ya sea de manera sincrónica o asincrónica, ¿verdad? Y de realmente qué tan fuerte es la estructura de la organización para este tipo de cambios y de hacer un cambio de cultura. Y además de integrarse para poder desarrollar este tipo de normas. Bueno, espero que esté un poco más claro. Vamos a continuar con el desarrollo del tema y ahora nos vamos a ver como gerentes CHIC. CHIC se refiere a un gerente de seguridad, higiene y medio ambiente. Conociendo la norma y la estructura de la norma que anteriormente pues podemos decir que abarca 9 capítulos, ¿verdad? Y que como Cintia ya les había mencionado anteriormente en el desarrollo, estamos hablando de conocer el contexto de la organización, del liderazgo, de la planificación, que eso incluye abordar cuáles son los riesgos y oportunidades que tiene la empresa, cuál es la planificación para lograr los objetivos, planificación para hacer cambios dentro de la organización. También tenemos la parte de apoyo en la que vamos a definir cuáles son los recursos, cómo vamos a hacer la conciencia hacia toda la organización y la información está documentada. También tenemos el capítulo de operación en la que vamos a ver toda la planificación operacional tal cual ya sea del producto o del servicio, qué requisitos deben cumplir para poder generar ese producto o servicio, todo lo que tiene que ver con diseño, la producción de esto, la provisión de servicios si necesitamos externos, incluir a nuestros proveedores y controlar qué es lo que sale de nuestro proceso de producción o de la generación de un servicio. Y luego va la etapa de la evaluación del desempeño, que vamos a darle un seguimiento a los procedimientos y a los procesos y en conjunto con los objetivos que nos planteamos del sistema de gestión. Por último, y siempre importante, dentro de la norma está la mejora y que tiene que ver con la mejora continua. Entonces, vamos a enfocarnos en esos capítulos, ¿verdad? Que es el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo a la operación, la evaluación del desempeño y la mejora para definir cuáles de estas acciones van en paralelo y cuáles son las que necesitan un desarrollo de los requisitos antecedentes. O sea, primero tenemos que definir y desarrollar unos requisitos antes de cumplirlos. Entonces, Cintia, ¿qué acciones van en paralelo? Cintia, gracias. Las acciones que se pueden ejecutar o irse ejecutando de forma paralela o, por decir otro sinónimo, que se pueden ir implementando o realizando al mismo tiempo, entre ellas podemos mencionar lo que es la parte del contexto de la organización. Dentro de este contexto, entonces, se abordan evaluaciones como por ejemplo un FODA de aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener la empresa. En el momento que se esté identificando esas acciones, entonces se puede identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas y asimismo conocer las partes interesadas. Entonces, estos requisitos pueden cumplirse o estarse desarrollando al mismo tiempo porque están estrechamente relacionados. También otros que podemos cumplir de esta forma
sería el liderazgo y compromiso, donde involucra las responsabilidades y la participación de la dirección, y la política como tal debe ser redactada con la participación de los directivos. Por tanto, también están estrechamente ligadas y se pueden desarrollar al mismo tiempo. Y a la vez, los objetivos. Conociendo la política, entonces podemos desarrollar objetivos o qué objetivos nos podemos plantear para el cumplimiento de esa política. Entonces también estos están relacionados y pueden ir avanzando de forma paralela. Tanto los objetivos como los recursos también se pueden desarrollar de forma paralela. Si yo conozco cuál es mi objetivo, entonces fácilmente voy a identificar cuáles van a ser los recursos que se van a necesitar para el cumplimiento de ese objetivo. Si serán recursos tecnológicos, recursos económicos, recursos humanos, en el cual me conlleve al cumplimiento de ese objetivo. Entonces, estas acciones pueden desarrollarse también de forma paralela. También podemos tomar en consideración lo que son las competencias y la comunicación. La competencia la podemos ir identificando con los recursos. Si yo necesito recursos humanos, entonces podemos evaluar cuál va a ser el perfil de aquella persona o de las personas que necesitamos para una implementación de un sistema de gestión de calidad efectivo o para su administración y que ésta sea efectiva y que lleve un control adecuado. Entonces ahí podemos ver que la determinación de las competencias se puede hacer de forma paralela tanto con los recursos, y a la vez también podemos integrar lo que es la comunicación, porque por medio de ella vamos a dar a conocer tanto la política como los objetivos y todo el sistema en general, y la comunicación que haga la dirección. Entonces, al tener bien definidos los canales de comunicación, entonces podemos contar con el cumplimiento de este requisito sin necesariamente tener cumplido otros requisitos que la misma norma lo solicita, pero que al momento de que estos sean cumplidos también van a poder utilizar este mismo canal. Entonces, por lo tanto, se puede hacer de forma paralela con las actividades antes mencionadas, y esto no quiere decir de que no se van a utilizar. Sí se van a poder utilizar con aquellas otras que deben de tener un historial o que deben de tener una base para poderlas desarrollar, y así solo se van adecuando a lo que ya se ha planteado o a lo que ya se posee. Entonces, estas son de las que podemos mencionar que se pueden desarrollar de forma paralela o al mismo tiempo, y que su implementación o su desarrollo no afecta de alguna forma brusca a los demás requisitos. Lo dejo con mi compañera Isis. Sí, bueno, continuando entonces, ya vimos que eso puede hacer en paralelo, ¿verdad? Y que no tiene ningún efecto en la implementación y el desarrollo, ¿verdad? Del sistema. Considerando y haciendo un análisis rápido, hay un requisito muy importante dentro de todos los capítulos de la norma, que es la documentación. Entonces, realmente este requisito, antes de ser cumplido, creo que sí debe de tenerse definido otros requisitos para poder decir cómo implementarlo. En esta parte
es importante el desarrollo de un control de documentación. Porque si no desarrollamos un control de documentación de todos los recursos y de todos los procedimientos y de los procesos, puede ser que alguien utilice documentación que es obsoleta, o sea, que ya no funciona dentro del sistema. Como hay un ciclo de mejora, ¿verdad? Y vamos a tener una evaluación constante de todo el sistema, siempre va a haber cambios en la documentación y actualización. Entonces, es importante poder tener un sistema de control que evite que se utilice esa documentación obsoleta. Por parte del liderazgo, yo creo que se menciona, como mencionó Cintia, para poder conocer y poder identificar de manera clara qué es lo que quiero con el sistema y cómo se compromete la alta dirección con ese sistema, antes de poder evidenciar ese compromiso, debemos definir la política de calidad y cuáles son los objetivos de nuestro sistema de gestión. Y aparte, qué recursos se compromete la alta dirección a brindar y que cómo va a promover la mejora continua. Entonces, para poder evidenciar el liderazgo, debemos de primero haber definido todos estos ítems, ¿verdad? La política de calidad, los objetivos y qué recursos yo le asigno. Hablando del contexto, ¿verdad? Sabemos que dentro del contexto tenemos que definir cuáles son las capacidades que yo tengo en referencia al entorno donde está mi organización y cómo voy a reducir los impactos de ese contexto para poder cumplir los objetivos de mi sistema de gestión. Entonces, ¿qué necesito para definir estos impactos? Pues obviamente tengo que hacer un análisis tanto interno como externo de qué es lo que afecta a mi organización y tengo que encontrar cuáles son los factores negativos y positivos y cuáles son las expectativas y necesidades de mis partes interesadas para poder definir realmente cuál es mi capacidad para cumplir los objetivos. Entonces, ahí vamos a ver que no podemos generar nuestros objetivos sin conocer cuáles son realmente nuestras capacidades y cuáles son las expectativas y necesidades de todas nuestras partes interesadas. Por la parte de los recursos, como mencionó Cintia, se pueden hacer en paralelo con objetivos, pero yo creo que también para poder conocer cuáles son todos los recursos necesarios que tengo yo para implantar este sistema de gestión y para mantenerlo, debo de tener claro cuál es el alcance de mi sistema de gestión, mis objetivos y determinar los procesos. O sea, tengo que hacer un análisis también de los procesos para que ver en cada etapa del proceso, ¿verdad? Qué recursos yo necesito para cumplirlos y para mantenerlos controlados. Continuando también, podemos hablar de la capacitación, ¿verdad? Este es un punto importante porque si no tenemos capacitados a todos dentro de la organización, pues no vamos a tener un sistema desarrollado correctamente, ni el involucramiento necesario de la persona o del colaborador para con el sistema de gestión. Entonces, es importante la capacitación porque vamos a desarrollar competencias del personal y con esto vamos a asegurar su formación. Entonces, ¿qué requisito depende de esto? Pues obviamente, como ya lo mencioné anteriormente, necesitamos tener definidos nuestros procesos y quiénes son nuestras partes interesadas y qué recursos yo voy a tener para poder desarrollar el sistema de gestión. Conociendo cuál es el proceso, quiénes están involucrados y qué mejora yo le voy a hacer al proceso, con eso yo puedo ya determinar cuáles van a ser las competencias que cada persona tiene que tener para poder involucrarse en el proceso y hacerlo de la manera más eficiente, ¿verdad? Y eficaz. Entonces, de nuevo, necesitamos la política, necesitamos determinar cuál es nuestro alcance, qué procesos se ven afectados para poder determinar el grado de capacitación que necesitemos dentro del proceso.
Aparte de esto, pues un diagnóstico inicial sería muy importante, porque así también conocemos en cada etapa qué es lo que necesitamos. Otro requisito importante pues es tener el control de los procesos, los productos y los suministros y los servicios, suministrados. Aquí es un seguimiento del control y de los productos y servicios. Con esto, haciendo el seguimiento, queremos evidenciar la conformidad de ese producto o de ese servicio. ¿Y que en base a qué? En base a los requisitos que establecemos y los requisitos que nos dan nuestros clientes. Entonces, para poder cumplir con esto, no solo necesitamos conocer qué requisitos quiere el cliente, también debemos de conocer cuáles son los requisitos legales y otros requisitos que tal vez internamente la empresa también tiene. Y una vez conociendo todos esos requisitos, ya podemos hacer un control, un sistema de control adecuado de estos productos. Otro punto importante aquí es el control de las no conformidades. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De nuevo, tenemos que tener definido bien el proceso. Una vez definido bien el proceso y trabajando en un enfoque en proceso, ¿verdad? No debemos de enfocar el trabajo de la implementación en una persona o en una unidad, no, sino que se tiene que trabajar en un enfoque en procesos. Y esto quiere decir que el proceso en sí tiene a varios involucrados y no solo una unidad de la organización afecta al proceso, sino que otros. Entonces, con esto tenemos que establecer medidas y controles que identifiquen inconformidades y que hagan una trazabilidad del proceso. ¿Y por qué queremos la trazabilidad? Porque queremos darle un seguimiento a ver en qué punto es la falla. Dentro de eso también está el análisis, la medición y evaluación. ¿Cómo le damos seguimiento al proceso? ¿Y con qué lo vamos a planificar y implantar para poder conocer cuál es la mejora que le podemos dar al proceso? Entonces, en este apartado de nuevos no lo podemos realizar si no tenemos definido cuáles son los procesos ni cuáles son sus entradas y salidas. Sin eso no podemos hacer una medición al proceso. Entonces, es importante para poder darle seguimiento, definir con qué herramientas vamos a hacer la medición, qué indicadores de rendimiento son los adecuados para poder darle ese seguimiento y control y medición. Y así demostrar que hay conformidad en el proceso o que no la hay y debemos hacer cambios necesarios. Con estos puntos terminamos la parte de que sí necesitan requisitos y antecedentes. Vemos que el proceso en sí es un proceso de implementación que puede tener tanto actividades que se pueden hacer de manera paralela o sincronizadas, y hay actividades que realmente sí necesitan de otras actividades desarrollarse anteriormente para cumplirse. Aparte de esto, tienen que tomar en consideración las capacidades de la organización para poder cumplirse y que se pueda hacer una implementación correcta. Entonces, solo retomando, hablamos del contexto de la organización, y dentro de este contexto de la organización es importante conocer quiénes son sus involucrados, cuál es el alcance que tiene la empresa dentro no solo internamente, sino exteriormente. Una vez teniendo definido todo esto, podemos hablar ya de liderazgo y de cómo la alta gerencia se compromete con el sistema de gestión de la calidad. Una vez terminados estos dos puntos, podemos conocer o podemos realizar lo que es la planificación. Y en la planificación tiene mucha alta dependencia de la política, de los objetivos del sistema de gestión, del alcance del sistema de gestión, qué requisitos debemos de cumplir, no solo por parte de los clientes, sino también requisitos legales, otros requisitos internos que la empresa tiene. Y una vez que hacemos esto, planificamos. ¿Cómo vamos a desarrollar
un seguimiento a los procesos, un seguimiento al cumplimiento de requisitos del sistema de gestión y de que se puedan alcanzar los objetivos del sistema. Una vez continuando esto, pues ya le podemos decir qué actividades de apoyos hacen que los procesos se hagan de la mejor manera. Entonces ahí vemos recursos, tanto financieros, de infraestructura, humanos y otros que nos hacen que se pueda desarrollar eficientemente el proceso. En la parte de operación, aquí ya pues vamos a ver operacionalmente qué es necesario para que se cumpla el objetivo de calidad del producto o servicio que hagamos. Finalmente también hacemos una evaluación del procedimiento y de los procesos y se hace mediante indicadores de desempeño. Estos indicadores dentro de cierto periodo son evaluados por la alta gerencia y de ahí se generan qué otros cambios vamos a hacer para que nuevamente se haga todo este proceso de evaluación. Y nunca debemos de olvidar la mejora continua. En esta vemos los indicadores de desempeño, en qué fallas obtuvimos y cómo podemos hacer cambios para que los procesos se desarrollen de la mejor manera y de una manera adecuada, permitiendo a la organización reducir tiempos de espera, reducir gastos o costos, ya sea en la producción o en la generación de servicios, y muy importante, generar ganancias. Cintia, no sé si quiere agregar algo más. Pues dependiendo la forma en que la organización desee implementar, ¿verdad? Lo que es un sistema de gestión, ya sea de forma asincrónica o de forma sincrónica, entonces ahí va a depender de lo que desee obtener la organización. Ambas tienen sus ventajas, ¿verdad? Entonces será criterio de cada organización. En ambas se va a tener algún beneficio o se va a tener un beneficio de lo que es la norma ISO, ¿verdad? Porque trabaja bajo una mejora continua y esto le va a permitir que sea competitiva, reducción de costos, ser efectivos y eficientes en sus procesos y en todo el sistema, y eso le va a dar o va a llegar a cumplir lo que es la satisfacción del cliente. Esto sería pues nuestra explicación de nuestra parte, agradeciendo el tiempo tomado para escucharnos y que les haya ayudado a tener un amplio panorama de lo que es la implementación de los requisitos de la norma y que ustedes puedan tener un criterio si estos son asincrónicos o son sincrónicos. Agradeciendo, me despido, agradeciendo a mi compañera Isis por su participación, ¿verdad?, en lo que es esta presentación. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Sí, esperamos que les haya servido les sirva un poco y como menciona Cintia, tal vez de tomar la decisión de qué sí se puede hacer en conjunto, que si no debemos de cumplirlo antes para poder continuar con la etapa en la implementación. Esto siempre va a depender, yo creo que del diagnóstico que se haga inicial a la organización. Una vez hecho eso, ustedes pueden ver qué sí actividades se pueden hacer en conjunto y qué otras sí no las vamos a poder realizar si no hacemos una anteriormente y previamente. De nuevo, pues sí, yo también agradezco a Cintia por tomarse el tiempo de participar, de prepararse para esta presentación y gracias a todos por tomar su tiempo también para escucharnos y observarnos. Muchas gracias y buenas tardes.